Hola amigos, ¿cómo están? Estoy muy feliz de estar con ustedes hoy en Ven, sígueme día a día. Hoy quiero hablarles del capítulo 29 de Éxodo, que está lleno de información acerca de la iniciación sacerdotal y la forma de volvernos eruditos en cómo llegar a ser purificados y santificados para que podamos llegar a ser santos y regresar a la presencia del Señor. Si damos una mirada atrás con lo sucedido al pueblo israelita, vemos que ellos sirvieron como esclavos al faraón de Egipto y luego fueron comprados por el Señor a través de la Pascua, de las plagas, de la limpieza del Mar Rojo, y ahora el Señor les pide que vengan y lo sirvan y se les dé una oportunidad de convertirse en una nación santa. Aprendemos en Doctrina y Convenios que muchos son llamados y pocos los escogidos. Todo Israel fue inicialmente llamado, pero no todos eran dignos, por lo que los sacerdotes se convierten en aquellos que actuarán vicariamente como nuestro Salvador, y ellos serán los que puedan vivir sus vidas con rectitud, que serán elegidos para servir al Señor y luego construir ciudades en el cielo para Dios. Es este hermoso equilibrio entre lo que ofrece el mundo y lo que ofrece nuestro Salvador. Cuando miramos el capítulo 29 con esos sacerdotes pasando por ese proceso de iniciación, y cada vez que se menciona a lo largo de la ley de Moisés, que se encuentra en muchos capítulos, leemos acerca de los lavados, las unciones y la vestimenta en preparación para que se nos purifique lo suficiente como para trabajar en el templo y actuar como salvadores de aquellos que tienen pecados y que necesitan ser perdonados vicariamente. Mientras estuvo Moisés 40 días en el monte Sinaí, el Señor reveló la manera en la que Aarón y los sacerdotes habían de ser consagrados, vestidos y ungidos para servir en el tabernáculo. El Señor prometió que su presencia estaría con los israelitas si guardaban sus leyes y ordenanzas. También recalcó la importancia de santificar el día de reposo y le entregó a Moisés 2 tablas de piedra que contenían la ley. A medida que observamos esto a lo largo de la historia de las Escrituras, vemos los patrones del monte de Sinaí anclado en la tierra y ascendiendo a los cielos como el símbolo de nuestros templos. El tabernáculo es un tipo de Sinaí portátil que podemos llevar con nosotros, pero la montaña es el lugar donde Dios desciende para hablar con Moisés, por lo que ahora el Señor le está pidiendo a los hijos de Israel que se reúnan en su tabernáculo con su sacerdocio para poder orar y que ellos también asciendan al cielo y alcancen la presencia del Señor. Aunque el tabernáculo que a Moisés se le mandó a construir y los templos modernos comparten similitudes, como las ordenanzas del templo que se realizan en ambos, el tabernáculo funciona bajo la ley de Moisés, con el sacerdocio aarónico o levítico, y de ese modo se diferencia considerablemente de los templos modernos. Ambos, el tabernáculo y los templos modernos, son la casa del Señor en la que nos sentimos más cerca de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo. La forma como estaba organizado en Éxodo 29 es que un sumo sacerdote servía de por vida. Aarón fue ordenado para ello, liderando a los demás sacerdotes del orden levítico para obrar en el tabernáculo. De la misma forma, en la actualidad tenemos un sumo sacerdote que ha sido llamado como profeta por Dios para servir hasta su muerte. Otros sacerdotes sirven en diferentes posiciones, tal como lo hacían en la antigüedad. Y nos convertimos en custodios de la iniciación del servicio en la obra del Señor. Es decir, tenemos la oportunidad de servir en la música, para limpiar la capilla, en la enseñanza del Evangelio, etc. Ustedes y yo nos podemos ver a nosotros mismos como un levita o un sacerdote que se ha consagrado en vida para servir a Dios lo mejor que se pueda. Entonces debemos sentirnos honrados de tener la oportunidad y de sentirlo de esa manera. El monte Sinaí se dividió en 3 partes para que el pueblo de Israel escuchara la voz del profeta. Los hijos de Israel estaban en la base, Aarón, sus hijos y los 70 ancianos en el centro. Y finalmente Moisés en la cima, donde entró e hizo un pacto y habló regularmente con el Señor.
vemos que el tabernáculo consistía en 3 divisiones que había que atravesar para alcanzar la presencia de Dios: el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Bien, tal cual como lo vemos en Éxodo de 25 al 30. Entonces, cada uno de estos simbolismos en lo que representan, y hablaremos mucho más de esto cuando estudiemos Levítico, pero solamente como una breve descripción general de estas 3 áreas importantes, creo que son paralelos a los 3 reinos de gloria. Las dimensiones y el plano del tabernáculo se asocian con un profundo significado. Debían reflejar modelos espirituales, tal como los que se reflejan en los templos hoy en día. La indicación de grados se hacía evidentemente en relación con las 3 divisiones que la gente que visitaba el tabernáculo. Los israelitas podían entrar solamente al atrio, los sacerdotes podrían servir en el lugar santo, pero solamente el sumo sacerdote podría entrar en el lugar santísimo, y solo una vez al año, en el día de la expiación. En los templos modernos también hay 3 niveles de vida representados por salones. Esto es el salón del mundo o salón celestial, el salón terrestre y el salón celestial. El significado de esos salones se describe de la siguiente manera. El salón celestial representa el mundo en el cual vivimos y morimos. Aquí se dan instrucciones con relación al segundo estado del hombre y la forma en la que éste puede superar los obstáculos de la vida terrenal. El salón terrestre encierra el simbolismo de paz que puede llegar a obtenerse si el hombre logra superar su condición después de la caída mediante su obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. El salón celestial simboliza la dicha y la paz eterna que se hallan en la presencia de Dios, algo del espíritu de las promesas infinitas de Dios para aquellos que son obedientes. El Señor describió la manera en la que los sacerdotes habrían de ser purificados, consagrados y apartados en una ceremonia especial antes de que comenzaran su servicio en el tabernáculo. Esta ceremonia enseñaba a los hijos de Israel la importancia de ser espiritualmente limpio. Veamos diferentes versículos de este capítulo donde el Señor da instrucciones claras al respecto de esta ceremonia especial. En Éxodo 29:4 leemos: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la entrada del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. ¡Qué bendición tan maravillosa! Necesitamos apreciar lo sagrado que es esto al ser lavados con agua pura como símbolo de estar purificados completamente para actuar en el nombre del Señor. En Éxodo 29:5 al 6 leemos: y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón con la túnica y el manto del efod y el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Un simbolismo de ser apartado del mundo y estar preparado para responsabilidades sagradas. La mayoría de sacerdotes visten de blanco, excepto el día de la expiación, donde sus vestiduras coloridas, el pectoral con las 12 piedras representando la tribu de Israel, el Urim y el Tumim, la tela que se usa en el efod y en el delantal es la misma que se usa en el velo y representa al Señor y su posición de Salvador en la tierra. Son poderosas cuando miramos a la luz de nuestra propia adoración en el templo. Uno de los historiadores de miles de años después, Jerome, dice que el velo tenía ciertas marcas que eran misteriosas y místicas, pero que hemos perdido el sentido de lo que eso significaba. También aprendemos en la restauración por el profeta José Smith que todos los profetas desde la época de Adán recibieron ropa sagrada y recibieron ordenanzas y convenios sagrados a los que nos referimos ahora como nuestra investidura de poder de Dios. Y estos profetas no solo los recibieron, sino que enseñaron desde esa perspectiva. Y así cuando leemos escritos de los profetas desde Adán, Enoc, Abraham y ahora aquí con Moisés, debemos leerlos con eso en mente. Que han recibido esas ordenanzas y que están enseñando desde esa perspectiva. La ropa sagrada religiosa, como la que llevaban Aarón y sus hijos, se ha utilizado simbólicamente desde que el Señor les hizo túnicas de pieles a Adán y a Eva en el jardín de Edén. Continuando con las escrituras que nos enseñan sobre la iniciación sacerdotal, leemos en Éxodo 29:7: y tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza
y le ungirás. Esto es un significado porque todo es ungido en el templo con este santo aceite para volverse sagrado. Y todo lo que es ungido se convierte en un Mesías. Pero el ungido en sí es Jesucristo o Cristo, que es la palabra griega para el Mesías hebreo. Seguimos con Éxodo 29:9, donde dice: y consagrarás a Aarón y a sus hijos. Ellos, los sacerdotes, representan a alguien que vicariamente puede orar por nosotros. Se convierten en un tipo de nuestro Salvador, se convierten en un tipo del ungido que se convertiría en el Mesías prometido, el Cristo. Todo ello significa la misma palabra. La siguiente parte de la ceremonia de purificación, tras el sacrificio del carnero, simbolizaba que los sacerdotes podían aplicar o acceder al poder purificador de la expiación de Jesucristo. En Éxodo 29, 20 y 21 leemos: y matarás el carnero, y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, y sobre el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos, y sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Y esparcirás la sangre sobre el altar alrededor. El 21, y tomarás de la sangre que hay sobre el altar y del aceite de la unción, y los rociarás sobre Aarón y sobre sus vestiduras, y sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. Y él será santificado, y sus vestiduras, y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Entonces vemos que el pulgar es un símbolo para actuar en el nombre del Señor. El dedo del pie es un símbolo para caminar junto con el Señor. Y la oreja es un símbolo para oír lo que el Señor tiene que decirnos. Un principio que podemos aprender de esta ceremonia simbólica es que si aplicamos la sangre expiatoria de Jesucristo al escuchar y obedecer la palabra del Señor, nuestro entendimiento será más elevado. Al hacer su obra con nuestras manos, bendiciendo a aquellos a quienes requieren de manos sanadoras y salvadoras. Y al seguir sus senderos caminaremos alineados con nuestro Señor. Entonces seremos santificados. Todo esto significa que ahora somos sacerdotes y sacerdotisas consagrados al Señor y que le serviremos de por vida, teniendo como precepto la sangre del Cordero de Dios sobre nosotros. El Señor a menudo utiliza símbolos para enseñarnos o recordarnos las verdades del Evangelio, sobre todo en lo que respecta a los convenios y ordenanzas de salvación. Un símbolo del Evangelio puede ser un objeto, un acontecimiento, un hecho o una enseñanza que representa una verdad espiritual. Por ejemplo, el pan y el agua de la Santa Cena representan el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Podemos evocar este simbolismo de purificación mediante la sangre al acto mismo de la expiación de Cristo. Curiosamente, estos sacerdotes actuaban como salvadores, tomando los pecados sobre ellos a favor del pueblo. Y es esta sangre que representa la de Cristo la que nos limpiará y nos conducirá a la salvación eterna si se lo permitimos. En Levítico, tanto en el capítulo 8 como en el capítulo 14, es bueno recordar que la palabra Getsemaní es la prensa de aceitunas y que el Mesías, nuestro Salvador, fue allí para ser molido a sufrir los pecados del mundo para poder compartir su unción con nosotros. Que Él, como el ungido, era triturado para producir el aceite. Y fue ese primer triturado, ese primer prensado, que el aceite que se tomó de allí fue el aceite usado en el templo para ungir a los sacerdotes. Es por eso que ahora todos estamos invitados a convertirnos en sacerdotes y sacerdotisas, que estemos dispuestos a vivir los mandamientos de Dios y que también podamos compartir esta unción de nuestro Salvador que se inició en el simbolismo de Getsemaní. En Éxodo 28:41 leemos: y con ellas vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Ahora que los hijos de Aarón han sido lavados, ungidos y vestidos, pueden imponer sus manos y hacer un sacrificio por los pecados del pueblo vicariamente. Y sabemos que estos inicialmente son a través de animales, pero el grande y el último gran sacrificio es el del Cordero de Dios,
nuestro Salvador y Redentor, como se nos enseña en el Libro de Mormón. Pero la palabra sacrificio, si la dividimos etimológicamente, significa santificar, hacer santo. Es una imagen hermosa. El hermano Hugh Nibley nos la explica detalladamente de la siguiente manera. La bestia cuya sangre fue derramada fueron solo incidentales. Representaban algo mucho más. Moisés, mojando su dedo en la sangre, lo puso sobre los cuernos del altar para indicar que esta es la sangre del sacrificio. No se necesita un gran esfuerzo mental para darse cuenta de que la matanza del carnero era una semejanza de un gran y último sacrificio. En Éxodo 29:37 podemos encontrar que durante 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y serás un altar santísimo. Cualquier cosa que toque el altar será santificada. Ahora la sangre está esparcida por los cuernos del altar 7 veces y representa el poder que puede venir a través del sacrificio, y por supuesto no es del animal del que estamos hablando. Todos estos sacrificios representan algo más. Son solo una muestra o una señal de nuestro Salvador que vendrá entre nosotros para llenarnos de salvación eterna. Todos estos simbolismos se enfocan directamente en la expiación de Cristo. El Antiguo Testamento está lleno de figuras que tratan de explicar este proceso de santificación, al igual que algo en el Nuevo Testamento. Sin embargo, es en el Libro de Mormón donde encontramos mayor claridad y entendimiento acerca de este tema, uniendo los anteriores testamentos a través de hermosas imágenes. Leemos, por ejemplo, en 2 Nefi 9:7. Por tanto, es preciso que sea una expiación infinita, pues a menos que fuera una expiación infinita, esta corrupción no podría revestirse de incorrupción. Y en 2 Nefi 9:26 encontramos: porque la expiación satisface lo que su justicia demanda de todos aquellos a quienes no se ha dado la ley, y son restaurados a ese Dios que les dio aliento, el cual es el Santo de Israel. Finalmente, todos los que queremos ser lavados, ungidos y vestidos para servir y convertirnos en salvadores, debemos ser un sacrificio vivo para compartir esa unción. Así como explicó el Señor en el capítulo 29, cualquier cosa que toque algo que es santo, también puede recibir más santidad. Es mi oración para que nos acerquemos a la expiación infinita del Señor a través de nuestras vidas entregadas en sacrificio vivo para ser salvadores en el monte de Sion, y que seamos el reflejo de lo que el Señor espera de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén.